¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo audio vídeo de tu canal de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana y todo lo que pueda ayudarte a crecer en tu caminar con Dios. En esta oportunidad volveremos al análisis interpretativo de Génesis capítulo 1, explorando desde una exégesis anclada en el lenguaje original la forma de entenderlo dentro de una visión literal e histórica de la creación. Los que aceptamos una lectura literal del relato de la creación también diferimos en cuanto a la cosmogonía bíblica de Génesis 1. Se señalará tres de ellas. La primera es la perspectiva de la brecha. Esta visión cosmogónica, también conocida como teoría de la ruina-restauración, postula que en Génesis 1:1 se describe una creación primigenia perfecta que aconteció en algún momento desconocido del pasado, hace millones o billones de años. Satanás era el soberano de este mundo, pero a causa de su rebelión, Isaías 14:12-17, entró el pecado en el universo. Dios juzgó esa rebelión y el resultado fue que ese mundo llegó al estado caótico y arruinado que es presentado en el versículo 2. Los que están de acuerdo con esta teoría traducen el verso 2 como «la tierra se volvió desordenada y vacía». Para esta postura, Génesis 1:3 y los versículos que siguen presentan una descripción de una creación posterior en la cual Dios restauró lo que había sido arruinado. Generalmente intercalan la columna geológica entre el periodo de tiempo de la primera creación, Génesis 1:1, y el caos subsiguiente, y no en conexión con el diluvio bíblico. La segunda perspectiva sería la de una precreación desordenada y vacía. De acuerdo con esta postura, los términos hebreos tou, desordenado, y bou, vacío, del versículo 2 presentan el estado informe vacío de la tierra. El texto se refiere al estado anterior a la creación de la que se habla en la Biblia. Esta perspectiva tiene dos variaciones principales basadas en dos análisis gramaticales diferentes. La primera variación considera a Génesis 1:1 como una cláusula dependiente, comparando los antiguos relatos de la creación extrabíblicos del antiguo Cercano Oriente. Así la traducción propuesta es, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Por lo tanto el verso 2 equivale a un paréntesis en el que se describe el estado en que se encontraba la tierra cuando Dios comenzó a crear, estando la tierra, y del versículo 3 en adelante se describe la obra real de la creación, y dijo Dios. La otra variación considera a Génesis 1:1 como una cláusula independiente, y como una declaración resumida o introducción formal o título, que es elaborado después en el resto del relato. Se considera Génesis 1:2 como una cláusula circunstancial conectada con el versículo 3, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, que sea la luz. En el caso de la perspectiva precreacionista desordenada y vacía, apoyada por cualquiera de los análisis gramaticales ya mencionados, Génesis no presenta un comienzo absoluto de tiempo para el cosmos. No está implicada la creación de la nada y no hay indicación de la existencia de Dios antes de la materia. No se menciona nada de la creación de la materia original descrita en el versículo 2. La oscuridad, el abismo y el agua de Génesis 1:2 ya existían al comienzo de la actividad creadora de Dios. La tercer perspectiva es la conocida como inicial informe vacía. De acuerdo con esta mirada, Génesis 1:1 declara que Dios creó de la nada la materia original llamada cielos y tierra. En el momento de su principio absoluto. El versículo 2 aclara que en el principio cuando la tierra fue creada, estaba en un estado de tou y bou, informe y vacía. El versículo 3 y siguientes describen el proceso divino de formar lo no formado y de llenar lo vacío. Esta interpretación tiene dos variantes.
Algunos ven todo el versículo 1 y el 2 como parte del primer día de la semana de la creación. De 7 días. Podríamos llamar a esto la interpretación de no brecha. Otros ven los versículos 1 y 2 como una unidad cronológica separada por una brecha en el tiempo del primer día de la creación descrita en el versículo 3. Esta perspectiva es conocida comúnmente como de la brecha pasiva. Primero, dado el inconveniente gramatical que conlleva la teoría de la brecha activa o ruina-restauración, se debe rechazar la misma. El versículo 2 contiene 3 oraciones sustantivas, y el significado fundamental de las oraciones sustantivas en el hebreo expresa algo fijo, un estado y no una secuencia o acción. De acuerdo con las leyes de la gramática hebrea, la traducción más aceptable sería la tierra estaba desordenada y vacía, y no la tierra se volvió desordenada y vacía. Por lo tanto, la gramática del idioma hebreo no deja lugar para la teoría de la brecha activa. En cuanto a la interpretación de la precreación informe vacía en la cual el estado Tohu de Génesis 1:2 viene antes de la creación divina, se debe decir que esta interpretación se sostiene traduciendo el versículo 1 como una oración dependiente. Pero las líneas más importantes de evidencia favorecen la lectura tradicional de Génesis 1:1 como una oración independiente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esto incluye la evidencia de los acentos en hebreo, de todas las versiones antiguas, léxico/diagonal. Gramaticales, consideraciones sintácticas y estilísticas, y los contrastes con relatos antiguos del cercano Oriente. El peso de la evidencia debe guiar al intérprete a aceptar la postura de la lectura tradicional. Otros sostienen la perspectiva de la precreación informe vacía interpretando Génesis 1:1 como un resumen del capítulo completo, comenzando la creación real solo en el versículo 3. Pero si Génesis 1 comienza solamente con un título o resumen, entonces el versículo 2 contradice al versículo 1. Dios creó la tierra, versículo 1, pero la tierra preexiste a la creación, versículo 2. Esta interpretación simplemente no puede explicar la referencia a la existencia de la tierra ya en el versículo 2. Rompe la continuidad entre el versículo 1 y el versículo 2 en el uso del término tierra. Por lo tanto, se puede concluir que Génesis 1:1 no es simplemente un resumen o título de todo el capítulo. En contra de la sugerencia de que todas las palabras en Génesis 1:2 simplemente implican la nada, se debe señalar que los versículos 3 y siguientes no describen la creación del agua, pero suponen su existencia previa. La palabra teum, abismo, combinada con tohu y bohu juntas, como en Jeremías 4:43, no parece referirse a la nada, sino más bien a la tierra en un estado informe vacío cubierta por agua. Esto nos guía a la posición inicial de informe vacía. Una lectura directa de la corriente del pensamiento en Génesis 1:1 a 3 hectáreas guiado a la mayoría de los intérpretes judíos y cristianos en la historia de la interpretación a esta posición, por lo que se la conoce como la perspectiva tradicional. Si te gustó este audio vídeo, deja un like y compartilo para que otros puedan edificarse. Nos vemos en el próximo vídeo.